como iglesia para honrar tu nombre, pero también con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a enseñarla, pero sobre todo a ponerla por práctica para que siempre estemos obedeciendo tu voluntad. No importa la edad que tengamos, Señor, en cualquiera de los cursos que estemos en esta escuela dominical, habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños, los jóvenes, los medianos, todos los que no están en el libro de números, se van a... Ah, ahí estoy bíblico, ¿no? Se van a sus clases. Los de 20 años hacia arriba, ahí estamos. Los recién nacidos en el Señor, dices tú, también. Nos quedamos acá. Estamos con todos los celulares apagados, ¿cierto? O en silencio. No tengo que ir a apagarle el celular a ninguno. Eh, Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo, ahí nos perdimos, 25, y vamos a ver desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, no del libro de los Hechos. ¿Sí? Y vamos a leer para saber de qué se trata. Y dice, pasados algunos días, o sea, tenemos que entender que algo había pasado antes, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Recordamos quién era Festo? El gobernador romano. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces, Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. ¿Y qué tenemos acá? Una conversación entre Festo y Agripa. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ya, este texto es el que vamos a ver hoy. Y lo que va a decir Agripa lo vamos a ver el próximo domingo. Y el tema de hoy le pusimos por título Un juicio al Evangelio más que a Pablo. Y hay una foto de la época, ¿sí?, donde está el tribunal romano. Y el tema que yo quiero mostrar un poco en este dibujo es que el tribunal del derecho romano era un asunto sumamente serio y todo lo que allí se decía tenía valor para vida o muerte. No era decir cualquier cosa. Todas las palabras quedan registradas y tenían un valor respecto del mismo derecho romano, y el tribuno, que era el que dirigía el juicio, se sentaba o se paraba en una
tribuna. Por eso se llama tribuno. El gobernador hace de tribuno, que es un lugar un poco más alto donde él está oficiando este, este juicio, escuchando a los acusadores y al acusado. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que hay un juicio que no queda muy evidente, que no es a Pablo. Porque si fijaron, siempre el gobernador está diciendo yo no veo nada malo en Pablo. ¿Qué es lo que va a ser enjuiciado entonces? El Evangelio. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? El contexto inmediato es que Pablo antes había presentado su defensa ante Félix, que era el predecesor de Festo, y eso está en el capítulo 24, versículo 1. 5 días después, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este es Félix, este gobernador. Sí, y este Tértulo era un romano contratado por los judíos para oficiar de fiscal, ¿sí? De abogado acusador. Y Félix, que gobernó entre los años 52 y 60, ahora va a ser reemplazado por sus malas artes, y vimos algo de eso. ¿Se acuerdan que le había pedido soborno a Pablo? Y muchas otras cosas más que hacía con los judíos. Lo sacaron y entonces lo cambian por Porcio Festo, que él va a gobernar desde el 60 hasta el 62. Tiene un mandato bastante breve. Por lo tanto, nosotros estamos en qué año? 60. Bien. Ya, ahora, los romanos que ejercían este derecho romano, una de las cosas que más les importaba, no estoy hablando solamente de Jerusalén o donde estaban los judíos, sino en todo el imperio donde había una serie de otras naciones, lo que más le importaba es lo que ellos llamaban la Pax Romana, que es, ellos conquistaban territorios y les interesaba que la gente que vivía en esas naciones viviera en una paz que le proveía el imperio. No habían guerras, no habían ataques. Por lo tanto, esas naciones que eran subyugadas por los romanos podían ejercer sus costumbres, sus religiones sin ningún problema, mientras no fueran en contra de los romanos y se rompiera esta paz, mientras no hubiese disturbios. ¿Dónde vemos eso? Hechos capítulo 18, vayan allá. Y vamos a encontrar allá unos personajes bastante conocidos. ¿Sí? Pablo estaba en Atenas y ahora va a viajar y va a ir a Corinto y va a formar ahí una iglesia. Dice, después de estas cosas, ¿sí? Hechos 18:1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Los conocemos, ¿cierto? Por cuanto, mira lo que dice ahí, Claudio era el emperador, antecesor de Nerón, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Por qué? Que había en Roma, aparte de romanos y judíos, una iglesia a la cual Pablo le escribió una carta, recuerda, ¿no? Y los judíos con los cristianos tenían disputas. ¿Y qué hicieron los romanos? Salgan de aquí. Entonces, para mantener esta paz, que no haya disturbios, sacaron a la iglesia. No era todavía una suerte de persecución, pero se nota por dónde se cortaba el queque, ¿no? Por decirlo en buen chileno. ¿Quién eran los menos violentos en esa época? La iglesia. ¿A quién es más fácil cargar la mano? A la iglesia. Entonces, ese es el contexto general en donde están sucediendo estas cosas. Y Pablo entonces ahora va a ser llevado a un juzgado romano o presentado ante el gobernador que viene de parte del emperador romano para ser juzgado. ¿Quién más pasó por ahí años antes? Jesucristo. Y es interesante porque en Lucas 23 vamos a ver que va a decir algo muy similar a lo que estamos viendo aquí con Pablo. En Lucas
23, los primeros 5 versículos dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, estamos hablando de los judíos, llevaron a Jesús a Pilato, el gobernador romano, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y la diferencia con la acusación en contra de Pablo es lo último, ¿no? Pero es lo mismo. Hemos hallado que pervierte a la nación. Están acusándolo exactamente de las mismas cosas. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y es lo mismo que hemos visto con Pablo. Pero ellos porfiaban, los judíos, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿A quién están enjuiciando ahí? ¿Al Señor o lo que el Señor enseña? Las dos cosas, ¿no? Y en el caso de Pablo, ¿a quién están enjuiciando? ¿A Pablo o lo que Pablo enseña? Las dos cosas. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo Pilato de Jesús? No hay ningún delito en él, ¿no? ¿Qué va a decir Festo de Pablo? No hay ningún delito en él. ¿Qué va a juzgar entonces? ¿La persona o el mensaje? Eso es lo que está pasando en este texto. Entonces vimos que Pablo había sido acusado antes. Volvamos a Hechos, pero al capítulo 17. Hoy día vamos a pasear harto por un montón de lugares. Estuvimos en Corinto, estuvimos en Jerusalén. Vamos a ir ahora al capítulo 17, a Tesalónica. Capítulo 17, versículo 6, dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón, los judíos que habían juntado una muchedumbre, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. La misma idea, ¿no? La misma acusación. A los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Es cierto eso, no? ¿Hay otro rey? Hay un solo rey. Pero desde el punto de vista de los romanos, ¿qué están entendiendo ellos? Que hay otro. ¿Quién se está juzgando? El Evangelio. Porque el Evangelio lo van a transformar en una fuerza política. Que están levantando otro rey contra el César. Por eso que el tema de hoy se llama un juicio al Evangelio más que a Pablo. ¿Se entiende entonces la idea de lo que está pasando? Volvemos a Hechos 25. En el versículo 8 del capítulo 25 dice, alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Sí? Eso dice el 25:8. Él había sido acusado también de lo mismo, de alborotar entonces el régimen político o gubernamental de la época, que era dominado por los romanos. ¿Por qué? Porque lo acusaban de que decía que hay otro rey. Y básicamente estaban presentando el Evangelio, los acusadores, presentando el Evangelio a los romanos como una especie de mesianismo político. Se levantó otro que no es César. ¿Qué debería hacer el emperador con Pablo que está predicando a este nuevo político? Desde el punto de vista romano, ¿se entiende? Matarlo, ¿no? Bajarle el dedo. Esa es la situación que se está viviendo acá y es muy tensa. Y lo interesante es que Pablo se da cuenta. Y la pregunta es, cuando nosotros estamos en situaciones, nos podemos ver envueltos en situaciones de este tipo, ¿nos damos cuenta? Y a veces no pensamos, no nos ponemos en el lugar de qué es lo que está pensando el otro. Ayer comentábamos en la clase que muchas veces vemos a alguien que no es creyente, que está adorando cualquier cosa, una imagen, lo que sea, y nosotros le decimos, tú no tienes que adorar eso, tienes que adorar al Señor. ¿Qué entiende el otro?
Y yo estoy hablando de otra cosa distinta a la que él adora, pero para él son iguales. Ya, esto es lo que está pasando entonces con los romanos. Nosotros mismos no nos damos cuenta cuando predicamos el Evangelio, ¿no? Y tratamos de imponer algo que el otro está entendiendo como igual a lo que ese otro cree. Festo no quería problemas, lo mismo que Pilato, recuerda, ¿no? Pilato decía, no, le suelto otro, ¿qué es lo que hago? No veo ningún problema o ninguna causa de juicio en este hombre. Eso dice en el versículo 9, capítulo 25, versículo 9, dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Por qué le dice eso? Porque él no tenía nada que juzgar. Entonces, bueno, que te juzguen los judíos. ¿Le convenía a Pablo eso, no? No. Es más, él sabía que eso no iba a ser, porque Jesús 2 años antes se lo había manifestado, ¿recuerdas? Así como has dado testimonio de mí aquí, darás testimonio en Roma. Y ya han pasado 2 años de eso. Y Festo sabía que Pablo no era culpable ante los judíos. En el versículo 10 dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Mira, como tú sabes muy bien. Festo sabía. Y Pablo usa eso. El tema entonces era que predicar al Mesías como rey podía entonces juzgarse como una falta política. ¿Y cómo les caía eso a los romanos? Mal, era digno de muerte. Entonces, cuando Pablo apela al César, ¿a dónde está yendo? A la boca del león. Porque ya no va a quedar cuando va a César, ya no hay otro juicio. Y lo va a juzgar según eso. Pero el Señor es fiel. El Señor es soberano. El Señor cumple lo que Él dice. ¿Qué le había dicho Pablo? Va a estar en Roma. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Redoble tambores, para ponerle emoción al texto, ¿no? Festo, por su parte, se va a liberar de tener que ir él mismo a Jerusalén, porque Pablo apeló al César. O dicho de otra manera, Festo no va a pasar por lo que pasó Pilato. Y es como, ¿sí? Porque no podía estar mal con los judíos, porque los judíos podían ir a acusarlo al emperador, y hasta ahí no me llega Festo. Pero tampoco podía imponer lo que él quería a los judíos, porque tenía que mantener esta paz romana. No era una posición cómoda la que tenía Festo. Y cuando Pablo apela a César, Festo se saca un cerro de la espalda, porque estaba muy complicado. Ahora tiene otro problema. Ahora va a tener que resolver Festo qué cosa le iba a formar al César, por qué lo está enviando a César, cuál era la causa, cuál creemos nosotros que debería ser la causa. Están levantando otro rey. Eso es lo que debería haber hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué no? El Señor tiene sus caminos, ¿no? Y Él hace como Él quiere, incluyendo en los no creyentes. Pablo entonces tenía que ir a Roma para resolver no solo la probable acusación de ser un sedicioso, este mesianismo político, sino de dejar fuera el Evangelio del tema político. Eso es lo que quiere hacer Pablo. Y no es un tema fácil. ¿Cómo podía hacer eso Pablo? No se pierda la próxima clase. Lo vamos a dejar ahí. Lea mientras el texto. Si el juicio hubiese sido sobre el Evangelio, que no va a ser, y los romanos dicen que el Evangelio es básicamente un partido político que está levantando a otro rey, ¿qué sería de nosotros?
Se acabó la iglesia, ¿no? Roma hubiese aplastado toda la iglesia, que era lo que hacía cuando conquistaba las naciones. Por lo tanto, el tema es súper importante. Como les dije, uno no lo ve de buenas a primeras en el texto, pero lo que está pasando detrás del texto es muy grande. Que la gente confunda el Evangelio o la palabra de Dios o las enseñanzas de Dios con cosas políticas es común o no, es súper común. Y incluso califican al Señor Jesucristo de que como que toma eh, preferencias políticas, digámoslo así. ¿Y está bien eso, no? Bueno, a veces creyentes dicen eso. O veámoslo más fácil. ¿Un creyente se puede meter en política? O sea, a participar abiertamente en la política, en el sistema político. Y es una duda, dice, no sé, puede ser. En la Biblia vemos eso, ¿no? ¿Dónde? En la iglesia. ¿En la iglesia vemos eso? No. ¿La iglesia está llamada a eso? Tampoco. De hecho, Pablo, si ustedes se fijan, cuando se encuentra con Jesús y Pablo se convierte, el Señor Jesucristo le dice que tienes que ir a predicar a los gentiles, a las naciones y también ante reyes y gobernantes. No, no ser un político, sino que a los políticos también tenéis que predicarle. Y vamos a ver, próximo domingo, que le va a predicar un rey. Y antes le había estado predicando a los gobernadores. Iba a ir a Roma y iba a predicar en el pretorio, en lugar del César. Todo lo que el Señor dijo que iba a hacer, él lo hizo, pero no se metió en política. Y de alguna manera, entonces, en lo que no dice, nos está diciendo que la política no tiene ningún sentido para nosotros. Es más, Pablo en el capítulo 13 de la carta a los romanos, ¿qué dice? Dios pone las autoridades, nosotros nos sometemos a ellas. Nos está preguntando si nos gustan. Está diciendo que Dios sabe lo que hace. Pero ya nos enseñamos eso, no nos vamos a meter ahí ahora. Ahora, como decía Piri recién, sí en la Biblia en general vamos a ver que en ocasiones muy particulares Dios levanta de sus hijos para cargos políticos. Tenemos el caso de José, tenemos el caso de Daniel. ¿En qué situación es esa? Cuando el pueblo está cautivo en una nación extranjera. La providencia de Dios obra por medio de un hijo de él que va a cuidar esto. Pregunta. Sí. ¿Cómo optaron ellos al cargo? No optaron, sino que el rey de turno los puso ahí. Ellos nunca supieron en dónde iban a estar. Pero mientras estuvieron a cargo respecto de su vida en el Señor, ¿cómo fue? ¿Ellos se preocupaban de la política o se preocupaban del Señor? Del Señor solamente. Y todo lo demás, el Señor lo hacía. Y es una buena enseñanza para masticarlo en el tiempo, porque los tiempos que vivimos hoy día son difíciles y hay muchos ataques a la iglesia, ataques eh, ataques no muy claros que no se ven necesariamente y que van entrando a la iglesia de a poco por parte del sistema político y pervierten el corazón de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros debemos al Señor y tenemos que mostrar al Señor a quien sea, incluyendo a los políticos. Es que tenemos la posibilidad, no tenemos que andarlo buscando. ¿Se entiende el punto, no? Ese es un paréntesis dentro de lo que está pasando acá. Pablo está en medio de un evento muy político. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. El rey Agripa es Agripa II, hijo de Agripa I. ¿Se acuerdan de Agripa I, no? Hechos capítulo 12, el que murió, ¿sí? El que había matado a Jacob y había tomado preso a Pedro. Este es el hijo. Y Berenice era la hermana, era su hermana.
era una mujer viuda. Y Agripa II tenía otra hermana que se llama Drusila. ¿Le suena, no? La mujer de Félix. Ah, ¿se dan cuenta cómo funciona la política, no? Estaban todos emparentados ahí. Eh, bueno, ya sabemos un poco quién es este Agripa. Y dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fue a Jerusalén, le empieza a contar la historia, ¿no? Y va a decir, vamos a saltarnos al 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Vamos a saltarnos unos versículos al 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, pues tiene que enviar a Pablo al César informando de que Pablo va por... ¿Y qué dice Festo? No tengo idea. ¿Qué pasó si una de las acusaciones era ir en contra del César, levantando a este Mesías como rey? ¿Se nubló Festo? El Señor es poderoso. Ahora, la forma en que hablaba Pablo también dejó eso fuera. Y Festo se enfocó en las cosas judías y no encontró nada malo en Pablo, pero no hallaba cómo entonces llevarlo a César. Y eso dice el 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, Agripa y Berenice, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, interrógalo tú para ver qué cosa puedo llevarle yo a César. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ahora, tenía que enviarlo, ¿no? Él apeló. Cuando Pablo apela a César, lo que hizo también al mismo tiempo fue cerrar el juicio de los judíos. Ese juicio ya no tenía valor, porque él era romano. Ah, ya no hay juicio de parte de los judíos sobre él. Ahora el juicio cae en manos de los romanos. ¿Podía no ir? No, tenía que ir. Y ahí estaba en el nuevo problema que tiene Festo. Ahora, él dice que lo va a llevar a César, que también le llama Augusto. ¿Por qué le llaman Augusto? ¿Cómo se llama el César? Nerón. ¿Sabe cómo se llama el nombre completo del César? Nerón, Claudio César Augusto Germánico. Y todos estos nombres son políticos religiosos. El nombre de él era Nerón. Nerón Claudio. Claudio porque venía de la dinastía de los César Claudio. ¿Ya? Después Augusto, porque el nombre Augusto para los romanos, el griego no es Augusto, es Sebastos, es el nombre en griego, significa alguien que debe ser adorado. Eso significa ese nombre. Por lo tanto, le da la condición al César de ser un dios. De hecho, cuando morían los César, pasaban a ser venerados como dioses. Y esto partió con Octavio, es el primero que se llama Augusto, que se atribuye ese título religioso a él. ¿Ok? Y germánico por un tema político, porque la madre de él era hijo de Germánico, que estaba emparentado con el emperador, años atrás, Marco Antonio. Tenía un peso político, el llamarse germánico. ¿Cómo se llama? Nerón. Pero le convenía llamarse Nerón Claudio César Augusto Germánico porque tenía todo el peso de la tradición, la ley romana y también una condición religiosa. O sea, había que mirarlo para arriba al hombre, esa era la idea. Y era de temer. Bueno, y el caso de Nerón era de temer. Dato freak. ¿Sabe a qué edad murió Nerón, no?
30 años. Era joven e impetuoso, muy joven. Ok, vamos a poner una lámina que va a mostrar el templo y puse el año 30, que es el año en que el Señor Jesucristo va a la cruz. Por lo tanto, 50 días después de su resurrección, ¿qué pasa? Comienza la iglesia, pero puse el templo porque va a estar esta dualidad que estamos viendo en el libro de los Hechos todo el tiempo, donde primero los apóstoles van, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 3? Comenzando la iglesia, van a orar ¿a dónde? Templo. Entonces, todavía tenían esta noción de que el templo era el centro de adoración, muy, muy hebreo. Pero en el tiempo, y vemos hasta el año 60, y en letras verdes comienza la fundación de las iglesias, y lo vemos tanto en el libro de los Hechos como en las cartas que están escritas por Pablo, por Pedro, por Santiago, Juan, Judas. ¿Qué más escribió carta? Alguien que no sabemos, la carta a los hebreos. Todas esas cartas están hablando de ese tiempo hasta el año 70. ¿Y qué pasó en el año 70? La imagen es elocuente, ¿no? Se destruyó el templo. Ah, porque me equivoqué. Sí, after Christ. Esto de estar en los idiomas y bueno, eh, me equivoqué. Tengo la tendencia a poner todo antes de Cristo. Me gusta el Antiguo Testamento. Pero bueno, ese otra tema va a tener que trabajar conmigo. Ah, pasa entonces que entre el templo que básicamente el mismo Señor clausura en su muerte, ¿o no? ¿Lo clausuró, no? ¿Quién moraba en el templo, se supone? ¿Quién llenaba el templo? La gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios en persona? Jesucristo. Por lo tanto, ¿y quién había en el templo? Que Jesucristo estaba fuera del templo. ¿Qué valor tenía el templo desde el punto de vista de lo que el Señor va a hacer? Ni uno. Y eso es lo que va a empezar a decaer al punto de que después Dios soberanamente hace que lo destruyan los romanos en el año 70. Pero en el intertanto, ¿qué va pasando? Van aumentando las iglesias y el evangelio del Señor Jesucristo va recorriendo el mundo. Y eso no se ha detenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por eso. Eso es lo que está pasando y es básicamente lo que narra el libro de los Hechos. Por eso muchos dicen los Hechos de los Apóstoles, le llaman así al libro, o los Hechos del Espíritu Santo. Pero en rigor, los Hechos de quién son? De Jesucristo. Son los Hechos de Jesucristo. Él está edificando su iglesia. Eso es lo que está pasando en todo el libro de los Hechos y vemos cómo cosas que van ocurriendo acá se ven reflejadas en las cartas que está enviando particularmente Pablo a las iglesias, porque está creciendo el evangelio o el alcance del evangelio. ¿Cuál es el centro de adoración? Antes era el templo, ahora ¿cuál es el centro de adoración? Cristo. No es en la tierra, es en el cielo y es en el corazón de los creyentes. ¿Cristo es rey o no? Sí, ¿dónde? En el corazón de los creyentes. Todavía no viene el reino literal, ¿sí? Eso va a venir en la segunda venida. Ese es el tiempo entonces en que estamos y un poco este cuadro es para tener la idea de que en estos capítulos, estos que ya estamos viendo en el libro de los Hechos, están cerrando ya para siempre la actividad en Jerusalén, en el templo y ahora volcándose por completo y solamente a las iglesias. Versículo 24. ¿Cuál es el estado del caso de Pablo hasta el momento? 24 dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. O sea, hay un juicio que querían hacer los judíos que ya no corre. Ese es el estado de la causa de Pablo.
Y en el 25 vamos a ver que la apelación justamente no permite entonces un veredicto respecto de la acusación de los judíos. Dice, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Y es interesante que Lucas, en vez de usar el nombre César, va a usar el nombre Augusto. Y eso nos da a entender esta lucha entre lo espiritual y lo político. Porque el nombre Augusto es el nombre de César religioso. ¿Y el juicio contra quién? Contra el Mesías. Esas son las luchas que hay aquí. Es interesante que los nombres no están porque sí, sino que nos están indicando justamente esa idea. Entonces, la apelación no permitió el veredicto y Festo declara públicamente que él había descubierto, ¿sí? Este es un descubrimiento que hizo Festo, que no hay base para las acusaciones en contra de Pablo y Festo entonces va a permitir esta apelación. César has apelado, a César irás. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Estamos como en un tribunal, ¿no? Jimena me entiende. ¿Sí? Señor actuario, ¿qué tiene? No. Eh, Versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, César, le he traído ante vosotros y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. El juicio terminó, pero va a haber un nuevo juicio en Roma. Por lo tanto, acá lo que va a ocurrir en el capítulo que viene es que Pablo solamente va a ser interrogado, no va a ser enjuiciado. Lo que viene no es un juicio, solamente quieren saber información para ver por qué causa lo enviamos al César. ¿Sí? Eso tenemos que tener absolutamente claro. Y es muy interesante y muy, no les voy a decir nada para no echar a perder la próxima clase, lo que dice Pablo, o cómo lo dice. Festo en este minuto necesita ayuda y está recurriendo a Agripa, porque salió de un problema con los judíos, pero se metió en otro, con el emperador. Eso es lo que está viviendo Festo. Se le recuerda a Pilato, ¿no? Que también quedó como amarrado de manos por más que se la lavó. Ahora Pablo deberá demostrar ante Nerón que el Evangelio no era un medio de traición a César o a su gobierno. Versículo 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Y qué tiene que hacer Pablo ahora? ¿Con quién va a hablar después? Con Agripa. Pero lo que le vaya a decir a Agripa es la misma defensa que va a tener ante el César, porque lo que le diga a Agripa va a ser informado por Festo al César. Entonces, no puede decir cualquier cosa. No se pierda el próximo capítulo. Su exposición ante Agripa debe contener, en cierto sentido, la información que se va a dar al César. ¿Sí? Pregunta hasta aquí. Es interesante ver cómo el Señor se preocupa no solo de que se vayan fundando iglesias, que es lo que hemos ido viendo en todo el libro de Hechos hasta aquí, sino también qué está pasando con su evangelio. O dicho de otra manera, el evangelio tiene poder no solo dentro de la iglesia, en las cuatro paredes de los templos que constituyen las iglesias locales, sino que el evangelio tiene poder para hacer crecer la iglesia en el mundo, no importa la situación que esté viviendo el mundo o el político que esté a cargo. Hoy día, por ejemplo, tenemos ayatolas, ¿no? ¿Qué otros tenemos? Son cargos políticos que al mismo tiempo son religiosos. ¿Qué hacen los ayatolas con el evangelio? Lo prohíben. Y en algunos casos incluso tienen sentencia de muerte todo aquel que predica el evangelio. Son súper duros. Los musulmanes tienen reyes que también tienen un cargo religioso.
En Marruecos, por ejemplo, que es un gobierno musulmán, hay un rey que cuando descubre un misionero, un extranjero que va a predicar el Evangelio a Marruecos, lo que hace es separar la familia. ¿Saben cómo hacen los castigos? ¿Qué es lo que hacen? Envían a la esposa de vuelta al país de origen y dejan al esposo ahí solo. Separan el matrimonio. Es fácil vivir así, ¿no? Y que ese misionero siga predicando el Evangelio por amor al Señor. Póngase en el lugar, para ponerse en el lugar de Pablo. Él, básicamente lo mismo que está pasando. Pero a veces uno no ve la tragedia, porque nos acostumbramos nosotros a vivir cómodamente en el Evangelio y a hablar a veces sin pensar el peso que tiene el Evangelio en el lugar en donde estamos. ¿Y cuánto peso tiene el Evangelio? Todo, porque es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nosotros tenemos que honrarla. No para hacer defensa de la palabra de Dios, porque la palabra se defiende sola, sino para poder decirla adecuadamente y que los otros o pueden entender o si no entienden, el Señor puede obrar según lo que nosotros dijimos, porque es palabra de Dios, no nuestra. Y eso es lo que va a estar haciendo Pablo, y de hecho lo ha estado haciendo hasta aquí, ¿o no? ¿Ha dicho algo distinto de lo que el Señor dice o lo que el Señor manda? Nada, se ha cuidado en todo. De hecho, incluso él mismo se expone. ¿Recuerdan que le dije el juzgado, el romano, era un lugar absolutamente solemne y que todas las palabras que se decían ahí tienen un valor? Y a mí hay un texto que me impresiona mucho, que está en el capítulo 25, versículos 10 y 11, antes de que Pablo apele, o sea, cuando él va a apelar al César. Dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. O sea, él está reconociendo el peso que tiene el lugar donde está y todo lo que eso implica. ¿Se dan cuenta, no? Él no está como ya voy a ir a Roma, así que voy a decir un par de cosas. A veces nosotros tomamos las cosas así a la ligera. Donde debo ser juzgado. Él dice, en este tribunal romano yo debo ser juzgado de todo lo que yo diga. Por lo tanto, todo lo que yo diga es digno de juicio. ¿Ok? Y mira lo que va a decir. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. ¿Por qué? Si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué debería pasar? Él sabe lo que debería pasar y es más, y lo declara y él lo acepta. No rehúso morir. ¿Y qué le está diciendo al gobernador? Te estoy dando todo el derecho, aunque lo tienes, de matarme. Fuerte, ¿no? ¿Cómo está el corazón de Pablo? ¿Cómo estaban las convicciones de Pablo? Porque lo que está declarando es eso. Si dice algo malo, mátenme. Eso es lo que debe ser. Y yo estoy de acuerdo. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Quién es nadie? ¿Quién lo puede entregar a ellos? Solo el Señor. ¿Y qué sabía él del Señor? Que lo iba a llevar a Roma. Impresionante. ¿Se dan cuenta el peso que tienen las palabras acá? Como iglesia, nosotros entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en una situación difícil? Como iglesia, nosotros tenemos que predicar, ¿qué cosa? El Evangelio según el Evangelio. Como iglesia, nosotros tenemos que respirar, ¿qué? El Evangelio según cómo es el Evangelio. Como Pablo lo está haciendo. Como iglesia, nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Como iglesia, nosotros tenemos que mostrar el Evangelio. Tenemos que enseñar el Evangelio según el Evangelio. Y tenemos que no mezclar las cosas que no son del Evangelio con el Evangelio. Es lo que Pablo está enseñando acá. ¿Por qué? Porque a veces el juicio no es contra uno. Y el mundo cree que puede juzgar al Señor y su palabra. Y es terrible. Por lo que no ven. ¿Cuánto tenemos que prepararnos? Harto, ¿cierto? Como los niños. ¿Cómo se prepararon los niños? ¿Cómo les fue?
Los medianos, yo nunca sé el nombre, ¿cómo se llaman los medianos? Medianos. Los niños, jóvenes. Ah, bien, vamos a pasar por un tribunal. Ok. Preguntas, dudas, consultas. ¿Estamos todos bien aquí? ¿Se va a perder el próximo capítulo? Nunca jamás, ¿cierto? No, viene muy bueno. Ok, oramos entonces. Señor, gracias por este tiempo en que vemos cómo tu palabra, tus promesas se hacen realidad. Vemos cómo tu fidelidad obra en un creyente que es fiel al Evangelio. Ayúdanos a hacer de esa manera, Señor, reconociendo que nuestra vida es tuya, que los tiempos en nuestra vida también son tuyos, que el Evangelio también es tuyo y que en todos nosotros nos debemos a ti para poder vivir ese Evangelio, enseñar ese Evangelio, mostrar ese Evangelio y que tu Evangelio, con el poder que tiene el Evangelio, convierta almas. Ayúdanos a ser esos siervos para ti, en el nombre de Jesús. Amén.